Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se da cuenta de algo que le cambia todo. No tiene que explicar cada decisión que toma. Y sin embargo, ahí sigues, dando razones, justificando tu silencio, defendiendo tu descanso, argumentando por qué mereces algo tan simple como decir que no. ¿No te parece extraño que hayamos llegado a un punto donde pedir perdón por existir a tu manera se volvió más común que simplemente vivir? Porque eso es lo que realmente está pasando cuando te explicas de más. Estás pidiendo permiso disfrazado de comunicación. Y hoy quiero hablarte de eso, de por qué cada palabra que gastas justificándote frente a quien no lo merece es una moneda que sale de tu bolsillo emocional y nunca regresa. ¿Cuántas veces has repetido lo mismo? 3, 4, 5 veces, esperando que finalmente esa persona lo entienda. ¿Cuántas veces has armado el discurso perfecto en tu cabeza, ensayando cada palabra, preparando cada argumento, como si estuvieras ante un tribunal que decide si tienes derecho a sentir lo que sientes? Y lo peor no es el cansancio de repetirlo. Lo peor es esa sensación al final, esa sensación de que no importa cuánto expliques, la otra persona ya decidió no entenderte. Porque hay personas que no buscan comprensión, buscan munición. Te preguntan el por qué no, porque les interese tu respuesta, sino porque quieren encontrar la grieta por donde meterse y hacerte dudar de ti misma. ¿Te ha pasado que después de dar 1000 explicaciones, terminas sintiéndote culpable por algo que ni siquiera hiciste mal? Ese es el punto exacto donde algo se rompe dentro de ti, sin que te des cuenta. Porque cuando te explicas ante quien no tiene la capacidad ni la intención de entenderte, no estás comunicando, te estás desgastando. Y ese desgaste tiene un nombre. Se llama perder tu paz a cambio de la aprobación de alguien que jamás le iba a dar. Yo también viví eso. Hubo un tiempo en que sentía que debía justificar cada decisión, cada límite, cada no que salía de mi boca. Me explicaba con personas que ni siquiera tenían derecho a preguntar. Contaba mis razones a quien solo esperaba el momento para usarlas en mi contra. Y durante mucho tiempo pensé que eso era ser buena persona, ser transparente, ser accesible. Hasta que entendí algo que me costó años aprender. La transparencia no significa entregar tu energía a cualquiera que la pida. Y accesible no significa disponible para todos, a cualquier hora, sin límites. Esto no es cuestión de ser fría, es cuestión de ser sabia. Esto no es cerrarte al mundo. Es aprender a distinguir quién merece tu explicación y quién solo la quiere para lastimarte con ella después. Esto no es dejar de comunicarte, es dejar de sobreexplicarte. Porque hay una diferencia enorme entre compartir con alguien que te ama y defenderte ante alguien que ya decidió juzgarte. Con quien te ama, no necesitas justificarte, porque ya confía en ti. Con quien no te ama, no importa cuánto te justifiques, porque ya decidió no creerte. ¿Sabes qué es lo que más duele de esto? Que muchas veces gastamos nuestra energía explicándonos frente a quienes menos lo merecen y nos quedamos sin nada para quienes sí. Llegas a casa agotada de defender tu vida ante extraños, ante conocidos, ante familiares que solo buscan un motivo para opinar, y ya no te queda fuerza para reírte con quien realmente te quiere, para disfrutar tu propio silencio, para simplemente estar contigo misma sin sentir que debes rendir cuentas. Y ahí está el verdadero robo. No es que te quiten tu tiempo, es que te roban tu tranquilidad. Quiero que pienses en esto un momento. ¿Cuántas veces has cambiado tus planes, tus decisiones, incluso tu forma de vestir o de hablar, solo para evitar que alguien tenga algo que decir? Y aún así, siempre encuentran algo. Porque el problema nunca fue lo que hiciste. El problema es que decidieron no estar de acuerdo contigo, pase lo que pase. Y ahí está la trampa más grande en la que caemos. Creer que si damos suficientes explicaciones, algún día dejarán de juzgarnos. Pero eso nunca va a pasar, porque quien busca un motivo para criticarte siempre lo va a encontrar, incluso en tu silencio. Déjame contarte algo que aprendí hace tiempo, algo que me marcó profundamente. Conocí a una mujer que pasó años cuidando un jardín en su patio. Regaba cada planta con la misma dedicación, sin importar si era una flor hermosa o una maleza que había crecido sin que ella se diera cuenta. Un día, cansada, decidió sentarse a observar su jardín completo y notó algo que la dejó pensando. Las plantas que ella más cuidaba, las que recibían más agua, más sol, más atención, eran las que menos florecían. Y las que casi no tocaba, esas que crecían solas en una esquina, eran las más fuertes, las más hermosas. Entonces entendió que había estado dándole su mejor energía a las cosas equivocadas, que regar en exceso ahoga las raíces, que dar demasiado,
Incluso cuando se hace con buena intención, puede matar lo que se intenta cuidar. Eso es exactamente lo que pasa cuando gastas tu energía explicándote ante quien no lo necesita, ante quien no lo merece, ante quien nunca va a cambiar de opinión sin importar cuánto le digas. Estás regando una tierra que no va a dar frutos, mientras tu propio jardín interior se seca esperando que alguna vez decidas cuidarlo a él. Y aquí es donde quiero detenerme, porque esto no es solo un consejo bonito, es algo que necesitas sentir en el pecho. Porque tal vez ahora mismo estás pensando en esa persona específica, esa que te hace dar vueltas en la cama pensando en qué más decir para que finalmente te entienda, esa que te hace repasar la conversación una y otra vez, buscando el argumento perfecto que la haga cambiar de parecer. Y quiero decirte algo con todo el respeto y todo el cariño del mundo. Puede que nunca lo entienda. Puede que decidas hablar, explicar, argumentar durante años, y aún así esa persona elija seguir sin comprenderte. Y eso no es tu fracaso. Eso no significa que hiciste algo mal. Significa que hay personas que no están destinadas a entenderte. Y está bien. No todos tienen que hacerlo. ¿Sabes por qué esto duele tanto? Porque crecimos creyendo que si dábamos suficientes razones, si éramos suficientemente claras, si nos esforzábamos lo suficiente, todos terminarían aceptándonos. Pero eso es una mentira que nos costó muy caro, porque la aceptación de los demás nunca debió ser la medida de tu valor. Y aún así, ahí estamos, agotadas, dando explicaciones a personas que ni siquiera se molestan en escuchar, solo esperan su turno para responder con su propia versión de lo que creen que hiciste mal. Hay algo que quiero que grabes en tu mente hoy. No le debes una explicación a quien no te dio el derecho de dudar. No necesitas justificar tu descanso ante quien nunca preguntó cómo estabas. No tienes que argumentar tu felicidad frente a quien solo aparece cuando algo te sale mal. Esto no es indiferencia, es dignidad. Esto no es orgullo, es amor propio. Y hay una diferencia enorme entre ser fuerte por rencor y ser fuerte por respeto hacia ti misma. Piensa en cuánta energía has invertido tratando de que alguien entienda por qué mereces ser feliz. Piensa en cuántas noches has pasado repasando conversaciones que nunca deberían haberte quitado el sueño. Piensa en cuántas veces has bajado la voz de tu propia verdad solo para que la otra persona se sienta cómoda con su versión de los hechos. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de hacerlo? ¿Qué pasaría si simplemente vivieras, sin necesidad de justificar cada paso que das? Aquí llega el punto donde muchas personas se sienten atrapadas, porque piensan que dejar de explicarse es sinónimo de ser grosera, de cerrarse, de perder relaciones importantes. Pero déjame decirte algo con total claridad. Las relaciones que se sostienen únicamente porque tú te desgastas explicándote no son relaciones sanas, son cargas disfrazadas de vínculos. Y una carga, por más tiempo que la sostengas, siempre termina rompiendo algo dentro de ti. Recuerdo un momento en particular en mi propia vida donde entendí esto de la manera más dolorosa posible. Había alguien a quien yo quería profundamente y sentía que si me esforzaba lo suficiente en explicar mis decisiones, mis silencios, mis tiempos, esa persona finalmente entendería quién era yo. Pasé meses tratando de traducir mi corazón en palabras perfectas, buscando la manera exacta de decir las cosas para que no hubiera espacio a malentendidos. Y aún así, siempre había algo más que explicar. Siempre había una nueva duda, un nuevo reclamo, una nueva razón por la que yo debía justificarme. Hasta que un día, agotada, simplemente me detuve. Dejé de explicar. Y lo que pasó después me sorprendió. No perdí nada que realmente valiera la pena. Lo que perdí fue el peso de cargar con la validación de alguien que nunca estuvo dispuesto a dármela sin condiciones. Esto no significa que debas cerrarte a comunicarte con quienes amas. Esto no es sobre dejar de hablar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos verdaderos. Esto es sobre reconocer la diferencia entre compartir tu vida con amor y defenderla como si estuvieras en un juicio permanente. Con quien te ama de verdad, hablar no cansa, no desgasta, no te deja con ese sabor amargo en la boca. Con quien no te ama de la forma que mereces, cada palabra se siente como estar remando contra la corriente, esforzándote cada vez más solo para quedarte en el mismo lugar. Quiero que entiendas algo profundamente hoy. Tu energía es finita. No es un recurso infinito que puedas repartir sin medida entre todos los que la exigen. Cada explicación que das a quien no la merece es una gota que sale de un vaso que ya de por sí no está lleno. Y en algún momento ese vaso se vacía y ya no queda nada para ti, para tus sueños, para tu propio bienestar,
para las personas que sí merecen tu tiempo y tu corazón. Ahora, quiero llevarte a un lugar más profundo, porque esto no solo se trata de dejar de explicarte a los demás. Se trata también de dejar de explicarte a ti misma por qué mereces ser feliz. Porque muchas veces el juicio más duro no viene de afuera, viene de dentro. Es esa voz interna que te dice que primero debes justificar tu descanso antes de tomarlo, que primero debes demostrar que trabajaste lo suficiente antes de merecer disfrutar, que primero debes probar tu valor antes de simplemente vivir con dignidad. Y esa voz, esa que te exige explicaciones constantes, es la más agotadora de todas, porque nunca duerme, nunca se cansa, y siempre encuentra un nuevo motivo para hacerte dudar. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque querías, sin sentir la necesidad de justificarlo, ni siquiera ante ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no sin dar 3 razones para respaldarlo? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste sin sentir esa culpa silenciosa de que deberías estar haciendo algo más productivo? Si te cuesta responder estas preguntas, es porque probablemente llevas mucho tiempo viviendo bajo el peso de un tribunal invisible que tú misma construiste, alimentado por años de exigencias externas que terminaron instalándose dentro de ti como si fueran tuyas. Y aquí quiero ser completamente honesta contigo. Soltar esto no es fácil. No es un interruptor que se apaga de un día para otro. Es un proceso, y como todo proceso, tiene días buenos y días donde vuelves a caer en el viejo patrón de justificarte ante quien no lo merece. Pero cada vez que te des cuenta, cada vez que decidas detenerte a mitad de una explicación innecesaria y simplemente decir, esto no requiere más palabras, estarás recuperando un pedazo de ti misma que habías estado regalando sin darte cuenta. Hay un tipo de silencio que no es debilidad, es poder. Es el silencio que dice más que cualquier explicación jamás podría decir. Es el silencio que le dice a la otra persona, no necesito tu aprobación para saber que estoy en lo correcto. Es el silencio que protege tu paz cuando las palabras solo servirían para alimentar un fuego que no vale la pena mantener encendido. Aprender a quedarte callada, no por miedo, sino por elección, es una de las formas más profundas de amor propio que existen. Quiero que pienses en todas las veces que has sentido esa necesidad urgente de que alguien entienda tu versión de las cosas. Esa ansiedad de que si no explicas bien, si no encuentras las palabras exactas, la otra persona se quedará con una imagen equivocada de ti para siempre. Y quiero decirte algo que quizás te va a doler al principio, pero que te va a liberar después. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, sin importar cuánto te esfuerces en explicarlo. Las personas van a creer lo que quieren creer, van a ver lo que están dispuestas a ver, y ninguna cantidad de palabras tuyas va a cambiar eso si ya decidieron una narrativa en su cabeza. Esto puede sonar triste al principio, pero en realidad es una de las verdades más liberadoras que puedes aceptar. Porque cuando entiendes que no tienes control sobre la percepción ajena, dejas de desperdiciar tu energía tratando de manipular algo que nunca estuvo en tus manos y empiezas a invertir esa misma energía en algo que sí controlas. Tu propia paz, tu propia versión de ti misma, tu propia forma de vivir con dignidad, sin necesidad de aprobación externa. Déjame llevarte ahora a un momento más profundo, porque quiero que sientas esto, no solo que lo entiendas racionalmente. Imagina por un segundo todas las veces que has bajado la cabeza, que has suavizado tu voz, que has minimizado tu propio dolor, solo para hacer sentir cómodo a alguien más. Imagina cuántas veces te has disculpado por ocupar espacio, por tener una opinión, por sentir lo que sientes. Y ahora imagina cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta vida se ha ido en ese esfuerzo constante de hacerte pequeña para que otros se sientan grandes a tu lado. Eso tiene que terminar. No porque odies a nadie, no porque quieras vengarte de quienes te hicieron sentir así, sino porque tú mereces algo más que una vida entera, pidiendo perdón por existir a tu manera. Mereces caminar sin sentir que debes rendir cuentas a cada paso. Mereces hablar sin medir cada palabra por miedo a ser juzgada. Mereces descansar sin sentir que debes ganártelo primero. Mereces, simplemente, ser tú, sin explicación, sin justificación, sin permiso. Y quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Cuando dejas de explicarte ante quien no lo merece, no te estás alejando de las personas, te estás acercando a ti misma. Estás recuperando el espacio que habías cedido, la energía que habías regalado, la voz que habías silenciado por miedo a incomodar. Y ese regreso a ti misma es uno de los actos de amor más profundos que puedes hacer. No solo por ti,
sino por todos los que sí merecen conocer a la versión completa, auténtica y libre de quien realmente eres. Piensa en todas las personas que verdaderamente te aman. Ellas no necesitan que te justifiques. Ellas te sostienen incluso en tu silencio, te entienden incluso sin palabras, te aceptan incluso en tus días difíciles sin exigir explicaciones perfectas. Con ellas, hablar es un descanso, no una obligación. Y son ellas, esas personas, las que merecen toda la energía que antes gastabas defendiéndote ante quienes nunca iban a valorar tu esfuerzo. Ahora quiero hablarte de algo que quizás nadie te ha dicho antes. Aprender a no explicarte no te hace fría, te hace libre. No te vuelve distante, te vuelve auténtica. No te aleja del amor, te acerca al amor correcto, ese que no exige pruebas constantes de tu valor, ese que no necesita que te desgastes para sentirse seguro contigo. El amor verdadero, ya sea de pareja, de familia o de amistad, no vive de explicaciones forzadas, vive de confianza genuina. Quiero que hoy, al terminar de escuchar esto, hagas un compromiso contigo misma. No un compromiso grande y dramático, sino uno pequeño y honesto. La próxima vez que sientas la necesidad urgente de justificarte ante alguien que claramente no está dispuesto a entenderte, detente, respira y pregúntate si esa persona realmente merece esa parte de ti. Si la respuesta es no, permítete el silencio. Permítete simplemente decir esto es lo que hay, sin necesidad de agregar 10 razones más. Permítete confiar en que tu paz vale más que la aprobación de alguien que nunca estuvo dispuesto a dártela sin condiciones. Porque al final del día, la vida es demasiado corta para pasarla explicándote ante quien ya decidió no entenderte. Es demasiado valiosa para gastarla defendiendo tu felicidad ante quien nunca celebró tus logros. Es demasiado tuya para seguir regalándola a quien nunca la cuidó como merecía ser cuidada. Así que hoy, elige algo diferente. Elige tu paz por encima de la necesidad de ser comprendida por todos. Elige tu energía por encima del hábito de justificarte constantemente. Elige tu silencio cuando las palabras ya no sirven de nada. Y elige, sobre todas las cosas, seguir caminando, con la frente en alto, sabiendo que no le debes explicaciones a nadie que no haya ganado el derecho de recibirlas. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó algo dentro de ti, si sentiste que estas palabras estaban hablando directamente a tu historia, quiero invitarte a que te quedes en este espacio. Suscríbete para que sigamos caminando juntas hacia una vida donde ya no necesites permiso para ser feliz, donde ya no gastes tu energía en quien no la valora y donde por fin aprendas a vivir sin la carga de tener que explicarte ante el mundo entero. Porque tú, tal como eres, ya eres suficiente. Y eso, querida, nunca necesitó explicación. Quiero detenerme un momento más en algo que casi nadie menciona: el precio físico de sobreexplicarte constantemente. Porque esto no se queda solo en la mente, se instala en el cuerpo. Esa tensión en los hombros después de una conversación donde tuviste que defender lo indefendible. Ese dolor de cabeza que aparece justo después de repetir por quinta vez lo mismo, esperando que finalmente alguien lo entienda. Esa opresión en el pecho cuando revisas el teléfono esperando la respuesta de alguien que ni siquiera merecía tu mensaje. El cuerpo lleva la cuenta de cada energía que regalas, aunque tú, en tu cabeza, sigas pensando que solo estabas aclarando las cosas. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que las personas que más exigen explicaciones son, casi siempre, las que menos las dan. Piénsalo. Esa persona que te interroga sobre cada decisión, que te hace sentir que le debes una justificación por cada paso que das, rara vez se detiene a explicarte sus propias acciones. Rara vez siente esa misma obligación. Y eso debería decirte algo importante. El problema nunca fue tu falta de claridad. El problema fue el desequilibrio de poder que aceptaste sin darte cuenta, donde tú tenías que rendir cuentas y la otra persona no. Esto no es cuestión de resentimiento, es cuestión de observación honesta. Porque cuando empiezas a ver estos patrones con claridad, algo cambia dentro de ti. Ya no te sientes como la mala persona por poner un límite. Empiezas a entender que poner un límite no es un ataque, es un acto de cuidado hacia ti misma. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Poner límites no significa gritar, no significa pelear, no significa cortar de tajo cada relación que te exige más de lo que puedes dar. A veces, poner un límite es tan simple como decir prefiero no hablar de esto ahora y sostenerlo, sin sentir que debes agregar un párrafo entero de justificaciones después. Quiero contarte sobre otra imagen que me ayudó mucho a entender esto. Imagina una casa con muchas puertas,
y cada puerta representa una parte de ti. Tus pensamientos, tus decisiones, tu tiempo, tu descanso, tu cuerpo, tu corazón. Durante años, muchas de nosotras dejamos esas puertas completamente abiertas, sin cerradura, esperando que quien entrara lo hiciera con respeto. Pero no todos entran con respeto. Algunos entran, revisan cada rincón, cuestionan cada objeto y se van dejando el desorden detrás. Aprender a no explicarte constantemente es, en el fondo, aprender a poner cerraduras en esas puertas. No para aislarte del mundo, sino para decidir tú misma quién tiene el privilegio de entrar y quién simplemente no. Y quiero ser clara en algo. Cerrar una puerta no es lo mismo que destruir la casa. Puedes tener límites firmes y seguir siendo una persona cálida, amorosa, generosa con quienes lo merecen. De hecho, cuando dejas de gastar tu energía en quienes no la valoran, descubres que tienes muchísimo más amor, más paciencia, más ternura disponible para quienes sí forman parte de tu vida por las razones correctas. Hablemos ahora de algo que quizás reconoces en ti misma. Ese miedo a que, si dejas de explicarte, las personas piensen que no te importa, que eres indiferente, que te volviste alguien fría. Ese miedo es comprensible, porque durante toda tu vida quizás aprendiste que ser buena persona significaba estar siempre disponible para dar explicaciones, para justificar, para hacer sentir cómodos a todos a tu alrededor, incluso a costa de tu propia incomodidad. Pero quiero decirte algo con toda honestidad. La verdadera bondad no se mide por cuánto te desgastas explicando tu existencia. Se mide por cómo tratas a quienes lo merecen y por cómo te tratas a ti misma cuando nadie está mirando. Hay una diferencia enorme entre indiferencia y paz. La indiferencia es no importarte nada. La paz es haber decidido, conscientemente, que no todo merece tu reacción, tu explicación, tu energía. La indiferencia aleja, la paz protege. Y cuando aprendes a distinguir entre estas dos cosas, dejas de sentir culpa por elegir tu tranquilidad por encima del drama que otros quieren arrastrarte a vivir. Ahora quiero hablarte de algo un poco más personal, algo que quizás nunca había compartido de esta manera. Hubo una etapa en mi vida donde sentía que debía ganarme el derecho a ser tratada bien, como si el respeto fuera algo que se otorgaba solo después de suficientes explicaciones, suficientes pruebas, suficiente paciencia demostrada frente a quien constantemente ponía en duda mi palabra. Y viví así durante mucho tiempo, agotándome en un intento inútil de convencer a quien ya había decidido no creerme, hasta que un día entendí algo que cambió por completo mi forma de relacionarme con el mundo. El respeto no se explica, se exige con la forma en que te tratas a ti misma. Y si tú no te tratas con dignidad primero, nadie más lo va a hacer por ti, sin importar cuántas explicaciones des. Ese entendimiento no llegó de un día para otro. Llegó después de muchas noches sintiéndome agotada, después de muchas conversaciones que me dejaban vacía en lugar de en paz, después de darme cuenta de que estaba invirtiendo toda mi energía emocional en personas que jamás iban a devolverme ni la mitad de lo que yo les daba. Y ese darme cuenta, aunque doloroso, fue el inicio de algo hermoso. El inicio de aprender a quererme lo suficiente como para dejar de mendigar comprensión donde nunca la iba a encontrar. Quiero que entiendas algo profundamente. No se trata de dejar de ser una persona comunicativa, cariñosa, abierta. Se trata de ser selectiva con quien recibe esa versión completa de ti. No todos merecen acceso a tus razones. No todos se ganaron el derecho de cuestionar tus decisiones. Y está perfectamente bien reservar esa parte más profunda de ti para quienes realmente demostraron, con hechos y no con palabras, que merecen tu confianza. Hay algo más que quiero mencionar, porque creo que es importante nombrarlo con claridad. Muchas veces sobreexplicamos no porque la otra persona lo exija directamente, sino porque nosotras mismas cargamos con la creencia de que si no damos suficiente contexto, seremos malinterpretadas, juzgadas o rechazadas. Y esa creencia, aunque comprensible, muchas veces viene de heridas más antiguas, de momentos donde sentimos que no fuimos escuchadas, donde nuestras palabras no fueron suficientes, donde tuvimos que gritar internamente para que alguien finalmente nos prestara atención. Sanar esa herida no significa dejar de comunicarte nunca más. Significa aprender que tu valor no depende de que todos comprendan perfectamente cada decisión que tomas. Piensa en esto. Las personas más seguras de sí mismas que conoces, esas que admiras por su calma, por su firmeza, por esa tranquilidad que parece inquebrantable, no son personas que nunca se equivocan ni que siempre tienen razón.
Son personas que aprendieron a no necesitar la validación constante de los demás para sentirse en paz con sus propias decisiones. Esa es la verdadera fortaleza, no la ausencia de dudas, sino la capacidad de sostenerte a ti misma, incluso cuando otros no están de acuerdo contigo. Y aquí quiero traerte de vuelta algo esencial. Tu energía es sagrada. No es un recurso que debas repartir automáticamente entre todos los que la piden. Es algo que tú decides a quién entregar, cuándo entregarlo y en qué medida. Y cada vez que aprendes a decir, esto no necesita más explicación, estás practicando uno de los actos más profundos de amor propio que existen. El acto de protegerte a ti misma de aquello que te agota sin darte nada a cambio. Quiero cerrar acompañándote en un pensamiento final, algo que espero que lleves contigo mucho después de terminar de escuchar esto. La próxima vez que sientas esa urgencia de explicarte ante alguien que claramente ya decidió no entenderte, recuerda esto. Tu paz no necesita la aprobación de nadie para ser válida. Tu descanso no necesita ser justificado para merecerlo. Tu felicidad no necesita permiso de quienes nunca celebraron tus logros. Y tu silencio, ese silencio que eliges conscientemente, no es debilidad. Es una de las formas más poderosas de amor propio que existen. Mereces vivir sin sentir que debes rendir cuentas por cada paso que das. Mereces relaciones donde hablar sea un descanso y no una batalla. Mereces rodearte de personas que no necesiten explicaciones extensas para confiar en ti, porque ya te conocen, ya te aman, ya confían en quién eres sin necesidad de pruebas constantes. Y sobre todo, mereces la paz de saber que no le debes tu energía a nadie que no la haya ganado con respeto. Quiero darte algo práctico antes de terminar, algo que puedas llevarte contigo hoy mismo, no solo como reflexión, sino como herramienta para tu vida diaria. La próxima vez que sientas ese impulso automático de justificarte, de dar más contexto del necesario, de suavizar tu postura solo para evitar la incomodidad ajena, prueba esto. Antes de hablar, pregúntate simplemente si esta persona, con esta explicación, va a tratarte mejor. No si va a estar de acuerdo, no si va a sentirse mejor, sino si realmente te va a tratar con más respeto después de escucharte. Si la respuesta es no, entonces esa explicación no era para ella, era para calmar tu propia ansiedad de ser malentendida. Y esa ansiedad, aunque real, no tiene por qué gobernar tus decisiones. Otra herramienta que quiero compartirte es esta frase, simple pero poderosa, que puedes repetir internamente cada vez que sientas la tentación de sobreexplicarte. Esto es suficiente. No necesitas agregar el quinto argumento, no necesitas traer pruebas, no necesitas revivir la historia completa para justificar una decisión tuya. Esto es suficiente, te recuerda que ya dijiste lo necesario y que lo que venga después de eso ya no es comunicación, es desgaste. También quiero hablarte de la importancia de observar cómo te sientes después de cada conversación. Esto es algo que muy pocas personas hacen, pero que cambia por completo la forma en que te relacionas con los demás. Después de hablar con alguien, pregúntate honestamente, ¿me siento en paz o me siento agotada? ¿Me siento comprendida o me siento como si hubiera estado defendiéndome de un ataque? Esta simple práctica de observación te va a permitir identificar, con el tiempo, cuáles relaciones te nutren y cuáles simplemente te vacían, incluso cuando en la superficie parecen conversaciones normales. Y quiero decirte algo más, algo que quizás no esperabas escuchar hoy. Está bien que a veces te cueste aplicar todo esto. Está bien que en algún momento vuelvas a caer en el viejo patrón de explicarte de más, de justificarte ante quien no lo merece, de sentir esa culpa innecesaria por poner un límite. No se trata de ser perfecta en esto desde el primer día. Se trata de ir practicando una y otra vez, hasta que proteger tu energía se vuelva algo natural, algo que ya no requiere tanto esfuerzo consciente, sino que simplemente forma parte de quién eres. Piensa en esto como aprender un idioma nuevo. Al principio, cada palabra requiere esfuerzo, cada frase se siente forzada, cada intento de aplicarlo se siente incómodo. Pero con el tiempo, con la práctica constante, ese nuevo idioma se convierte en tu forma natural de hablar. Lo mismo pasa con aprender a no sobreexplicarte. Al principio se siente raro, incluso culposo, pero con la práctica se convierte en tu nueva normalidad, una donde proteges tu paz sin siquiera tener que pensarlo dos veces. Quiero que sepas también que este camino no lo haces sola. Cada mujer que ha decidido dejar de mendigar comprensión donde nunca la iba a encontrar, cada mujer que ha aprendido a valorar su silencio por encima de la necesidad de ser entendida por todos,
Forma parte de una comunidad silenciosa pero poderosa de personas que decidieron recuperar su energía. Y aunque no las veas, aunque no las conozcas, están ahí, caminando el mismo proceso que tú, aprendiendo las mismas lecciones, cayendo y levantándose de la misma manera. Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste que hoy hablamos directamente a algo que llevabas cargando en silencio, quédate en este espacio. Suscríbete para seguir caminando juntas hacia una vida donde ya no necesites justificar tu existencia ante nadie, donde tu energía se quede solo con quienes realmente la merecen y donde finalmente aprendas a vivir con la libertad de ser tú misma, sin explicación, sin permiso, sin condiciones. Porque tú, tal como eres, ya eres suficiente. Y eso nunca necesitó explicación.